su director de comunicaciones. Pues don Eduardo Villar está con nosotros en la línea. Señor Villar, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Pues mire, a mí me encanta el pan y creo que son pocos a los que no les guste el pan en el mundo. Pero como decía mi compañero Gonzalo Lázari, el pan está teniendo pues una mala campaña porque le están diciendo los nutricionistas, la gente que recomienda las dietas, que es que el pan es malísimo, que no se debería comer pan. ¿Qué respuesta hay de parte de la Unión Internacional de Panaderos frente a eso que se está diciendo mucho en redes sociales, incluso por los nutricionistas y demás? Hoy que es el Día Internacional del Pan y que yo a mí solo decir la palabra ya me dan ganas de irme a comer uno. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por invitarme al programa y poder explicar lo que es un poco el mundo del pan. La FAO, en su logotipo, tiene dos palabras en latín que es fiat panis, hágase el pan. La FAO entiende que el pan es un alimento con el cual el ser humano puede sobrevivir. Esos bulos de los cuales no hemos podido defendernos los panaderos durante muchos años de que el pan engorda, como decía su compañero, bueno, pues ahora estamos acreditados por centros tecnológicos, por universidades y por nutricionistas en que la elaboración de formas de tipo de pan no solamente engorda, sino que ayuda a la digestibilidad y ayudan al tránsito intestinal. Esos panes son ricos en hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, como puede ser cereales como la avena, la cebada, el camut, etcétera. Todo esto estamos capacitados ahora para defenderlo. De hecho, yo hace poco, en junio, estuve en Bogotá defendiendo estas tesis. Próximamente se va a editar un artículo mío en Argentina y Uruguay defendiendo todo esto. Ahora mismo el pan ya no es que sea un complemento de la alimentación, sino que es una parte más de la alimentación. Don Eduardo, yo le comentaba a mi compañera que hay un boom en donde yo me encuentro en Panamá del uso del pan de masa madre, que tiene, digamos, otra manera, un tema de fermentación muy diferente al típico pan de molde. ¿Usted recomienda en estos momentos comer este pan de masa madre que está siendo tan popular en algunas panaderías gourmet, que es mucho más beneficioso para la salud que el pan típico de molde? Bueno, vamos a puntualizar un poquito. En España, debido a la variedad que había de ideas, de controversia, se editó un Real Decreto en el cual se estableció la norma de calidad del pan. En esa norma de calidad del pan, que es pionera en toda Europa, se establece que es un pan de masa madre. Entonces, no tiene que ver un pan de masa madre con un pH de un 4,8 de acidez con un pan de molde que es rico en grasas. El pan de molde, la cantidad de grasas que lleva, que por eso aguanta tanto, no tiene nada que ver a un pan de centeno, a un pan hecho con masa madre de trigo blanco. Es completamente diferente. De hecho, yo recomendaría no la ingesta de esos panes de molde, sino la ingesta de panes de panadería, que puede ser de masa madre de cultivo o de prefermentos naturales. O sea, quiere decir, perdóneme Ana Cristina que me le cuele la pregunta, que me le cuele, y es, lo que hay que comer es pan de panadería, digamos que de esos que se dañan rápido, porque no nos digamos mentiras, pues uno cuando compra un pan en la panadería, pues se lo tiene que comer en 2-3 días máximo. En cambio, el pan ese de molde que se compra en el supermercado, con el que uno hace los sándwiches, pues eso dura un jurgo de tiempo, y dura un montón de tiempo por la cantidad de grasas y de químicos que tiene. O sea, el pan que es malo es ese que viene empaquetado y que se hace en masa, pero el pan bueno y que no engorda y que es sano, es el que nos hacen los panaderos al lado de la casa y que pues se tiene que comer uno rápido. Bueno, vamos a entender, no es que sea malo ni que sea bueno, vamos a ver, es más saludable. El pan de molde es bueno, Argentina, Uruguay consume mucho en las panaderías y el pan de panadería es más saludable. ¿Sí? Sí, es que por un momento se le fue la comunicación, ya lo escuchamos. Vale, el pan de panaderías elaborados con masa madre y con largas fermentaciones es mucho más saludable. No estoy diciendo que el pan de molde sea un pan malo para la digestión. Dentro de los panes, el centeno es un regulante cardiovascular, la avena tiene hidratos de carbono y proteínas, el camut tiene mucho selenio, el pan de espelta o escanda es rico en magnesio, potasio, etcétera. Todo este tipo de panes que estamos elaborando ahora en las panaderías tienen más tránsito intestinal, más digestibilidad y tiene un poder saciante mayor que un pan de molde. Esa es la diferencia sustancial, o vamos a decir, científica entre un pan de molde y un pan de panadería. Por ejemplo, Colombia, ha mencionado antes su compañero el pan de bono, y yo lo he probado, el pan de bono.
¿Es bueno? Claro que es bueno. ¿Elegido el mejor pan del mundo? Pues sí. ¿En Colombia se consume mucho? Sí. ¿Es saludable? No tanto como un pan de masa madre. Esa es un Señor poco Villar. la diferencia. ¿Sí? Sí, señor Villar, cuando uno habla, digamos, con personas dedicadas al vino, pues son expertos y dicen, no coma eso, que eso es, no se tome eso, que eso no es vino, eso es agua sucia. Es decir, tienen un paladar y una forma de detectar los sabores muy distinto a la de una persona común y corriente. Entonces le voy a preguntar por algunas herejías en torno al pan. La primera herejía, y se las voy a decir las 3 herejías que hay para decir. Primero, el pan que se hace en máquina, que la gente compra máquina para hacer pan. Ese pan, ¿qué tal es? Eso es lo primero. Segundo, el asunto del gluten, que el gluten es como un señor que nos acabaron de presentar, que antes no se hablaba del gluten, toda la vida se ha comido pan y ahora todo el mundo habla del gluten. Y en tercer lugar, el pan que ya cada vez más uno se da cuenta que le meten rellenos y uno dice, esto es una herejía al pan original o al pan en su concepción, digamos, más pura. Bueno, así como usted ha dicho que en el vino hay gente entendida y la persona que entiende de vino se llama sommelier, en la panadería se llama panier. Panier es la persona que cata los panes, los diferentes tipos de panes y sabe apreciar los diferentes sabores. Un pan, ¿cuál es la diferencia entre un pan de proceso rápido con un índice glucémico muy alto? El índice glucémico son azúcares, y un pan de panadería con una fermentación corta, pues que precisamente bajamos los azúcares. Un pan hecho en máquina al final es una mezcla de harina y agua y levadura, punto. Ni tiene sabor, ni tiene consistencia, ni tiene aroma, ni tiene nada. Un pan de una panadería es un pan con un proceso largo de fermentación en el cual las diferentes bacterias alimentarias se distribuyen para dar sabor y consistencia y durabilidad a ese pan. Eso por una parte. El gluten. Llevamos consumiendo pan 30.000 años desde Mesopotamia y nunca ha habido problemas. ¿Por qué hay estos problemas ahora mismo del gluten, de celiaquías, intolerancias alimentarias? Precisamente no solamente en el pan, sino también tenemos en carnes, en pescados, etcétera, debido a los procesos de envasado, debido a los procesos de empaquetado, debido a los procesos de producción. Cuando se hace una cosa muy rápida, los alimentos al final lo atañen a ese proceso rápido y ahí vienen las intolerancias. Pero sin embargo, gracias a las universidades hemos conseguido que un pan elaborado con masa madre de cultivo es capaz de bajar los ppm permitidos en una intolerancia casi a un 30%. Eso significa que esa población mundial que tiene la sintomatología de celiaquía, pero no son celíacos, podrían consumir pan de masa madre de una panadería. ¿Vale? Señor y la tercera Villar. pregunta no me acuerdo. Dígame. No, señor Villar, yo le quería preguntar porque nosotros comemos mucho pan aquí en Latinoamérica, pero nuestro producto estrella y antropológicamente hablando también es el maíz. Nosotros, todo Mesoamérica, acá tenemos las arepas, tortillas, en fin, diferentes productos hechos con maíz. ¿Ustedes tienen una relación, digamos, similar con el pan cuando hablamos de antropología, de historia? Porque acá nosotros incluso tenemos leyendas de los hombres hechos con maíz, en el Popol Vuh, por ejemplo. Hombre, el pan siempre es historia, el pan existe de toda la vida. España igual tiene más de 40 tipos de variedades, Alemania tiene otras tantas, cualquier país tiene muchas variedades de pan. En función de la climatología, la altitud y la tierra, se consume un tipo de cereal o otro. Entonces, el maíz, por ejemplo, es muy dado en el norte de España y, por ejemplo, en Latinoamérica también se funciona mucho. El pan de maíz se elabora en todas partes del mundo con diferentes premezclas. Se puede utilizar una masa madre de trigo, se puede utilizar pipas para añadir hidratos de carbono y proteína. Entonces, al final, estamos sacando ese pan de maíz en cualquier parte del mundo, de una manera o de otra. Las arepas que usted me comenta sí que las probé ahí en Bogotá y, bueno, pues es una forma variada de utilizar ese tipo de maíz. O sea, ese tipo de harina que es el maíz. Señor Villar, hoy que se están reemplazando tantas profesiones por los procesos productivos y tecnológicos, ¿cómo está hoy la profesión de panadero? La gente está queriendo estudiarlo, se está reemplazando mucho y sobre todo en España que es una profesión tan popular en muchas ciudades y pueblos. Bueno, pues yo creo que el país piloto todo esto es Francia desde hace muchos años. Dignificó el oficio de panadero, sacó la titulación de panadero y al final para poder abrir una panadería tenías que ser maestro panadero, cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo. Ahora mismo estamos apostando por las escuelas, tenemos escuelas en Alemania, tenemos escuelas en Francia, tenemos escuelas en Uruguay, tenemos escuelas en Colombia, en muchos sitios hay escuelas ya que se está formando el panadero. ¿Por qué?
Porque el panadero ha dejado de ser esa persona que iba por la noche, cualquier persona servía para panadero, a tener un oficio digno, con una formación, unos estudios. Hay que entender que la panadería funciona mucho con química orgánica. Las levaduras homofermentativas, heterofermentativas, lácticas, acéticas, palabras muy técnicas en las cuales los panaderos están empezando a entender el proceso de reposo, el proceso de fermentación y todo el proceso que lleva vinculado a ese ser vivo que es el pan. Entonces, esa formación la estamos añadiendo continuamente. Yo recorro partes del mundo, pues, o dando conferencias, o asesorando en todos estos temas. Lo que intentamos es que esa ingesta de pan, de panadería, sea cada día un pan más saludable. Pues feliz día del pan, don Eduardo Villar, vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Fue un placer hablar con usted y entender todos estos temas que comemos pan casi todos los días, o yo por lo menos como pan o arepa todos los días, y pues entender todo el mundo que hay detrás del pan, que es un arte realmente, pues es maravilloso. Así que mil gracias por habernos atendido. Buenas tardes para usted allá en España. Muy buenas tardes y muchas gracias por difundir el mundo del pan. El pan nos encanta.